Eh, y hoy el tema de la inteligencia artificial es una gran preocupación que tiene la Iglesia, porque la inteligencia es una potencia que nosotros tenemos. Ustedes saben que hay un mundo material y hay un mundo espiritual, ¿no? El mundo material es el mundo que nosotros compartimos con los minerales, con los vegetales y con los animales. Y el mundo espiritual lo compartimos con los ángeles y con Dios. Entonces el hombre, dicen los griegos, es un microcosmos, es un pequeño universo, porque en realidad no hay nada que no sea como hermano nuestro, ¿no? Pero la potencia más grande que nosotros tenemos es la inteligencia y la voluntad. Entonces cada ser, es decir, por ejemplo, un mineral no conoce, ni se mueve, ni nada, ¿no? Entonces supónganse una planta, ¿no? Que fuera como un mineral, que no creciera, que no se reprodujera, que no tuviera fruto, sería como que tendría un estatus inferior, ¿no? Es decir, el vegetal hace más cosas que el mineral, ¿no? Ahora, supónganse un animal que no corriera, que no conociera y que viviera como un vegetal, sería un estatus inferior, ¿no? Bueno, los hombres, si no tenemos inteligencia o si no trabajamos con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, vivimos un estatus inferior al nuestro, ¿no? Es decir, si comemos, si nos reproducimos, si miramos, si caminamos, pero hacemos lo mismo que hace un animal, es como que vivimos un estatus inferior al nuestro, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que desarrollar nuestra inteligencia y que desarrollar nuestra voluntad, que es como las dos perlas que tenemos. Y que además nos relacionan con un mundo que la piedra no puede relacionarse con Dios y el animal no puede relacionarse con Dios. Nosotros sí. Entonces la inteligencia y la voluntad son dos cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Ahora, que surja una inteligencia artificial es una contradicción, ¿no es cierto?, en los términos, porque la inteligencia no es artificial, no es producto de un artificio, es decir, ¿no?, de algo que hace el arte, ¿no?, que es la acción de los hombres, ¿no?, sino que es algo que puso Dios en las cosas, que puso Dios en las cosas para que nos relacionáramos con la verdad, ¿no? Aunque la inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial es una inteligencia que inventa el hombre, ¿no?, y que ya no tiene como el fin que le pone Dios, que es la búsqueda de la verdad, sino que tiene el fin que le pone el hombre. Y entonces una inteligencia artificial, como no existe, es como un instrumento que va a tener información, pero que va a ser como un loro que va a repetir lo que nosotros le damos, ¿no es cierto? Porque no hay un Dios creador que invente una potencia que es capaz de sorprenderse. Veo que nuestra inteligencia conoce cosas que nosotros no sabíamos. Nuestra inteligencia se sorprende, ¿no? Nuestra inteligencia aprende cosas que nosotros no conocíamos antes, porque la puso Dios, ¿no es cierto? Es como una esponja, ¿no?, que se maravilla, ¿no es cierto?, frente a la verdad que hay en las cosas. Entonces, bueno, ese mundo puede ser maravilloso, porque es maravilloso, ¿no es cierto?, pero es un mundo sumamente peligroso. Y entonces, como instrumento para cuidarnos de la seducción que tiene ese mundo de la inteligencia artificial, el Papa propone el rostro y la voz, ¿no es cierto? Vieron que es así, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos hoy
qué foto es verdadera y qué foto es falsa. Nosotros no podemos distinguir, porque ya nuestra inteligencia no llega a darse cuenta de algo tan maravillosamente parecido, ¿no?, a la verdad. Y eso es lo terrible, porque el mal siempre quiere parecerse al bien, ¿no es cierto? Y la mentira siempre quiere parecerse a la verdad, ¿no? Que cuando ustedes le cuentan una mentira, ustedes se dan cuenta que hay algo que no cierra, y entonces dicen, esto es mentira, porque no cierra. Bueno, fíjense si le pudieran contar una mentira que cerrara perfectamente y que ustedes no se dieran cuenta para nada de que no cierra, pues nos tragaríamos la mentira, ¿no es cierto?, ¿no? Y eso es lo espantoso, ¿no? Es decir, en qué desconcierto puede entrar un hombre que no tenga un instrumento para darse cuenta de que esto no es la verdad, ¿no es cierto? Estaríamos al arbitrio del que nos está falseando esa verdad, ¿no es cierto?, ¿no? Y bueno, entonces el Papa habla del rostro y de la voz como cosas que son muy difícilmente imitables, lo cual es así, ¿no es cierto? Y ustedes vieron que por ejemplo, cuando un personaje es de inteligencia artificial, siempre algo le llama la atención, como que no cierra, ¿no? Es decir, porque es así, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, a la inteligencia artificial le cuesta hacer una mentira que sea del todo creíble. Pero bueno, lo que el Papa nos propone es que nosotros tengamos mucho cuidado de que el instrumento de conocimiento sea la mediación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy, ¿cuántos amigos conocemos por Facebook o por Instagram o por lo que fuera? ¿Cuántos mensajes nos mandamos? ¿Cuántas cosas creemos porque vimos una foto o porque salió en la tele o por lo que fuera? Y bueno, eso es lo que el Papa nos invita a ¿no es cierto? Es decir, tratemos de que la comunicación se dé a través de un rostro y de una voz, porque nosotros en el rostro y en la voz vamos a darnos cuenta si algo es creíble o algo no es creíble. Y eso todos nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? Es decir, y nos damos cuenta que cuando alguien nos quiere macañar, no nos mira, por ejemplo, los ojos, y entonces nos damos cuenta de que nos está diciendo algo que no es verdad. O no habla de una manera pacífica, sino al contrario, nos dice muchas palabras y entonces nos aturula, ¿no es cierto? Y entonces no nos damos cuenta de que nos está mintiendo, de que nos está engañando, de que nos está aturdiendo, ¿no? Y entonces el Papa lo que dice es la importancia que tiene en este mundo el contacto personal. Qué difícil, ¿no es cierto? Porque quizás conocemos en este momento a alguien y hablamos todos los días con alguien que está en China y el del departamento de al lado no sabemos quién es, ni lo saludamos, ni sabemos cómo se llama o lo que fuera. Entonces, evidentemente, cuanto más hagamos abstracto el contacto con las personas, vamos a estar más sujetos al engaño. Cuanto más hagamos concreto el contacto con las personas, más vamos a conocer la verdad. Y por eso, es decir, la familia, los amigos, los vecinos, las personas con las que nosotros trabajamos, el concepto que Jesús utiliza de prójimo, que es próximo, ¿no? Que está al lado nuestro, no necesariamente alguien cercano, porque en la parábola del buen samaritano, el prójimo es alguien que el buen samaritano
ni conocía, ¿no? Pero se lo encontró en el camino como alguien que necesitaba lo que él podía darle, ¿no? Y entonces, esos son como elementos que nosotros no podemos perder, que si nosotros perdiéramos, quedaríamos sin instrumentos para distinguir la verdad de la mentira, ¿no? Vieron qué fácil es, no sé, a un perrito confundirlo y hacerle creer que esto es un hueso y no es un hueso o lo que sea, pero el perrito tiene como instrumentos en su olfato o en su gusto para discernir, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, es eso, ¿no es cierto? Que nosotros sepamos discernir frente a la mentira, aquello que es verdadero y que es bueno. Esto que pareciera como algo bastante elemental es algo sin lo cual nosotros no tendríamos brújula en la vida, ¿no? Nuestra mayor brújula en la vida es nuestra inteligencia y la capacidad que tiene nuestra inteligencia de captar la verdad. Con el problema que tiene nuestra inteligencia, que es que Aristóteles dice que nada hay en nuestra inteligencia que no haya pasado antes por los sentidos. Entonces nuestra inteligencia, como está encarnada, eso no le pasa a Dios ni le pasa a los ángeles, conoce a través de los sentidos. Entonces nosotros nunca vimos la justicia. La justicia nunca la vimos. Lo que vimos es que había 3 hijos y nuestra mamá tenía 3 manzanas y le dio una manzana a cada uno, y de eso que vimos nosotros inducimos la idea de justicia. Nuestra inteligencia capta en algo que ve algo que no ve. Nosotros nunca vimos la patria, ¿no es cierto? La patria no la vimos. Vimos un paisaje, vimos un clima, vimos un mapa, vimos un escudo, vimos una forma de hablar, vimos una historia. Y entonces de esas cosas nosotros inducimos un concepto que es la Argentina o la patria. Entonces, qué terrible sería que nuestra inteligencia no pudiera deducir de las cosas que nosotros vemos, de los datos que reciben, esto es verdad o esto es falso. Les pongo un ejemplo. Ustedes vieron este caso de Jeffrey Epstein, ¿no es cierto? Este señor que es tan terrible, ¿no? Bueno, ahora se conoce todo el archivo que hay en su computadora. Entonces lo peor que nos puede pasar es que haya una foto de nosotros con él, ¿no es cierto? Porque quiere decir que lo conocimos. O una foto de nosotros en su isla. O una foto de nosotros con una de las chicas que él presentaba. Porque eso pasa a ser una verdad y una verdad terrible. Ahora, ¿saben qué? No sabemos de todas las fotos que hay publicadas cuál es verdad y cuál es falsa. Entonces, ¿de qué sirve esa cantidad enorme de información si esa información puede ser manipulada? Y si tan segura es la foto con la que aparece con una persona que conoció, y hay otros datos para saber que la conoció, y una foto con una persona que la pusieron simplemente para hablar mal de esa persona. Eso es lo que quiero decirles, ¿no? Es decir, que como nuestra inteligencia le cree a lo que ve, porque hace bien en creerle a lo que ve. Una manzana y dice, esto es una manzana, ¿no es cierto? ¿No? Pero cuando nosotros representamos una manzana artificial, en general la mira bien y se da cuenta que es de plástico, y entonces no la come, ¿no? Pero el problema es cuando la manzana es exactamente igual a la realidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a defender de esa realidad? Bueno, eso es una gran preocupación de la Iglesia, una gran preocupación de la cultura, una gran preocupación que tiene nuestro tiempo, de que nosotros no perdamos el mayor instrumento que tenemos para manejarnos en el mundo. Porque fíjense
que extraordinariamente poderoso sería manipular nuestra inteligencia, ¿no es cierto? Y conducirla para que nosotros creamos lo que nos dice una inteligencia artificial, es decir, algo que hace un hombre y que por lo tanto carga de contenido un hombre o 1000 hombres o 1.000.000 de hombres o lo que fuera, pero no Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los hombres de nuestro tiempo tenemos que dejarnos de jugar, ¿no es cierto?, con la tecnología y tenemos que relacionarnos mucho más con la realidad. Y no tenemos que tener amigos virtuales y no tener vecinos reales. Y no tenemos que hablar con personas que nunca vimos en la vida y no hablar con la persona con la que desayunamos todos los días, ¿no? Y entonces el Papa lo que nos decía en esa jornada de las comunicaciones es cómo el rostro y cómo la voz, si nosotros lo sabemos captar, son como anclas muy difíciles de imitar, ¿no es cierto? Muy difíciles de engañar que tiene el hombre, ¿no? Y es así, ¿no? Es decir, por más que a nosotros nos engañe, una persona puede parecer buena y ser mala, una persona puede parecer que nos está diciendo la verdad y estar engañándonos, una persona puede estar llorando y no estar triste, y puede estar riendo y no estar feliz. Es decir, que es frágil también nuestra inteligencia y muchas veces esta debilidad que tiene, que es la necesidad de ver la verdad en la cosa material, sirve para confundir. Pero dentro de todo tenemos como instrumentos para darnos cuenta esto no es verdad, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Papa propone que nosotros mantengamos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Faz? Bueno, tiene que ver con que Dios para nosotros sería algo inaccesible, porque si nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos, nosotros nunca lo vimos a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para conocerlo, ¿no? Y entonces Dios lo sabe eso. Y entonces primero nos deja una primera revelación, que es la revelación de la naturaleza. Entonces ya en la naturaleza Dios nos deja huellas de sí. Y si uno se fija en la historia de las religiones naturales, es decir, uno empieza a investigar en el hombre del Paleolítico, ustedes saben que el Paleolítico, cuando el hombre empieza a trabajar la piedra, y como empieza a trabajar la piedra, sus obras llegan a nuestro tiempo, y porque la piedra no se degrada, ¿no es cierto? Y entonces ya nos damos cuenta que el hombre del Paleolítico era religioso, porque hacía templos y hacía tumbas. ¿Y en qué creía ese hombre del Paleolítico? En un dios, o en muchos dioses, de cosas que lo superaban. Entonces él no movía los vientos, ni él hacía caer la lluvia, ni él hacía salir el sol, ni él repetía las 4 estaciones, ni él le daba fecundidad a la tierra. Entonces ni él tenía la capacidad de vencer al enemigo. Entonces aparecía el dios trueno, el dios viento, el dios sol, el dios tierra, el dios de la guerra. Iba a llamar Dios a aquella fuerza que lo superaba. Y dentro de ese mundo empieza a ver las mitologías, es decir, se empieza como a personificar el trueno, el rayo, y entonces Júpiter, y Zeus, y Neptuno, y todos los dioses esos que ya conocemos de la mitología griega, romana, egipcia, babilonia, ya empiezan como a personificar esas funciones que tiene la naturaleza. Y después de eso viene un pueblo. Dentro de toda la historia de la humanidad, hace unos 5.000 años, Dios elige a un pueblo, que es el pueblo de Israel,
su nombre, que es yo soy el que soy, ¿no es cierto?, Moisés. Y empieza a tener una relación personal con ese pueblo. Y empieza el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Es decir, hay como un Dios que ya no es un trueno, ni una cosa, ni un aire, ni una eficacia sobre el enemigo, ni una fecundidad que tiene la tierra, sino que es una persona, ¿no es cierto?, que esa persona tiene un nombre, que esa persona se hace presente en la historia, que esa persona nos alimenta con el maná, que esa persona nos saca de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, que esa persona hace que aunque seamos el pueblo más chiquito de la faz de la tierra, podamos vencer a nuestros enemigos. Y entonces, si ustedes se fijan en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, es un gran libro de historia, ¿no es cierto?, donde cuenta la acción de ese Dios personal a una cantidad de personas bastante chiquita, ¿no es cierto?, porque es una familia, ¿no? Es la familia de Abraham, que lógicamente en tantos siglos y con la bendición de Dios se reproduce y se convierte en un pueblo bastante importante hasta el día de hoy. Bueno, pero dentro de esta historia, en donde ese Dios que nosotros no vemos y que es inacible, está que Dios se hace hombre y habita entre nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esa historia, un ángel le anuncia a María que Dios se va a hacer hombre en su vientre y va a nacer. Y entonces, una vez que nace Jesús en el pesebre, Dios tiene un rostro, Dios tiene una voz, es distinguible ese rostro de entre los demás rostros, como nos pasa a todos los hombres, ¿no es cierto? Ese rostro tiene una historia, vive 33 años, tiene unos amigos, un amigo suyo lo traiciona, lo entregan a unos juicios, en ese juicio el poder se lava las manos, los sacerdotes lo calumnian, Herodes se ríe de él, eligen al malo, Barrabás, y no lo eligen a él, y entonces él es inocente, pero sin embargo es declarado culpable. Es una historia como la que podría ser una historia nuestra, una historia que conociéramos, ¿no? La misma historia personal de nosotros, ¿no? Y entonces eso que es inacible, eso que está como tan lejano, se vuelve muy cercano en Jesucristo, ¿no? Bueno, y ese Jesucristo se queda sustancialmente de dos formas, ¿no? Se queda en la Eucaristía, cuando decide esconderse detrás de un pedazo de pan para que nosotros lo encontremos, y se queda en su palabra, ¿no es cierto?, en sus enseñanzas, en el Evangelio sustancialmente, ¿no? Pero no es fácil encontrarlo, porque evidentemente si nosotros hoy, en vez de estar yo hablando, estuviera acá Jesucristo, sería mucho mejor, ¿no es cierto?, ¿no? Sería bárbaro poder escucharlo, poder mirarlo, poder descubrir. Nos daríamos cuenta de muchas más cosas, porque evidentemente Jesús debió tener una voz muy especial. Vieron, las ovejas conocen su voz, Él distingue a cada una de las ovejas por su voz. Cuando María Magdalena no lo reconoce resucitado, Él dice María y se da cuenta de que es Jesús. Es decir, que evidentemente la voz de Jesús debe haber sido una cosa inconfundible, ¿no? El rostro de Jesús debe ser una cosa inconfundible, como nos pasaría a nosotros con cualquier persona que amamos, ¿no? Ese rostro lo distinguiríamos entre todo el mundo, la mirada de Jesús, la sonrisa de Jesús. Evidentemente tiene que haber sido algo muy extraordinario, pero eso está escondido detrás de la Eucaristía, ¿no es cierto? Y entonces ahí no nos es muy fácil, porque nosotros lo que vemos es un pedacito de pan, ¿no es cierto?,
conozco que no tiene ninguna expresividad, ¿no? Y lo mismo la voz de Jesús. Bueno, nosotros lo que tenemos es un libro en donde está lo que los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, dejaron por escrito de lo que dijo y de lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Pero evidentemente escucharlo a él habrá sido una cosa completamente distinta, ¿no? Pero entonces esto pasó hace 2000 años, ¿no? Entonces, qué difícil es. Yo, por ejemplo, papá, acá está mi hermana, papá murió hace 50 años. En el 77. 37, el año que viene 50 años. Yo ya no me acuerdo. No, la voz es lo primero que se pierde en el recuerdo. No me acuerdo. La cara sí, pero la voz enseguida se pierde. Claro. Y durante un tiempo tenía un cassette que era una grabación de un programa que le habían hecho por radio. Yo lo escuchaba para escuchar la voz de papá. Y como ahora no tenemos grabadores, el cassette ya no sigue. Pero es decir, imagínense si en 50 años uno se olvida la voz de una persona que ama, ¿cómo no se va a olvidar de Jesús, ¿no es cierto? De su rostro, de su belleza, en la vida espiritual nuestra, ¿no? Es decir, cómo se nos desdibuja. Vieron que hay momentos en que nosotros lo contemplamos y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que Él está y de que Él está vivo, pero qué fácil es perdernos su voz, su mirada. Y no es lo mismo encontrarnos una parábola o un libro o una letra o una imagen, porque no es lo mismo eso, no es lo mismo una foto que una persona, ¿no es cierto?, ¿no? Ese gran esfuerzo por mantener viva una voz y por mantener viva un rostro y por mantener viva una relación de alguien que nosotros no vemos ni escuchamos, es la devoción a la Santa Faz, ¿no? Es decir, nosotros creemos que se inicia con la sábana santa y con el santo sudario, ¿no? Porque quedaron unas telas manchadas con sangre sobre todo, pero también con otras manchas que son de energía propiamente, ¿no? Y que tanto la legislación romana como la legislación judía no permitía que nadie tocara esas cosas que eran mortuorias sin quedar impuro. Entonces la única que podía tocar esas cosas era la Virgen, porque solamente las podía tocar el pariente más cercano, ¿no? Y sin duda era ella, ¿no? Entonces esas telas las tiene que haber guardado ella. Ana Catalina Emmerich, cuando cuenta cómo vivía la Virgen en Éfeso los últimos 9 años de su vida, cuenta que en el cuarto de ella había un lugar en donde ella guardaba unas telas manchadas con sangre. Es decir, que la Virgen habrá guardado eso con la foto de Jesús. La Virgen vive 14 años, ¿no? Sobrevive 14 años en esta tierra, ¿no?, con respecto a Jesús. Entonces, ¿cómo hizo la Virgen para recordarlo a Jesús? Bueno, lo miraría en eso que se ve un poquito los rasgos de Jesús, de su rostro, de su cuerpo. Cuentan a Catalina Emmerich que iba detrás de la casa a rezar como un Via Crucis, ¿no es cierto?, y marcaba con piedras que se han descubierto, ¿no? Con piedras los lugares donde ella recordaba que Jesús cayó, Jesús fue despojado de sus vestiduras, una cuevita en donde la Virgen recordaba el sepulcro de Jesús. Entonces ella, a esos 14 años, mantuvo viva esa imagen, ese rostro, de esa manera, ¿no? Y con la oración, por supuesto, ¿no? Ahora imagínense qué bien lo habrá hecho, ¿no? Porque cualquiera de ustedes que es madre o si han perdido un hijo más todavía, saben que no hay lugar mejor en donde se va a guardar ese rostro y
y esa voz que es el corazón de ustedes, ¿no? Y bueno, pero eso lo hace la iglesia. Si no es que la Virgen sube al cielo, esas telas quedan en manos de la iglesia, ¿no? Se piensa que una quedó en Oriente, que fue la Sábana Santa, y que después termina en Turín, pero porque en un momento los franceses saquean Constantinopla en el 1200, y otra va a Roma, que sería todo lo que es la tradición de la Verónica, ¿no? Así que sería el sudario, es decir, el pañuelo que cubrió la cabeza de Jesús. En cambio, la sábana es una sábana de 4 metros de largo que cubrió el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, que en realidad, ¿por qué se veneró esa tela? Y bueno, porque no había fotos, ¿no es cierto? Y entonces lo único que se guardaba sobre el rostro de Jesús era eso, todo esto que les cuento de papá, que un cassette que tiene la voz de él guarda algo que para mí es valioso, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, que la iglesia guardó ese instrumento real de contacto con él, ¿no es cierto? Pero Jesús por eso se apareció tantas veces, ¿no? Por eso se manifestó tantas veces, porque hay que mantener 2000 años un amor a alguien, ¿no es cierto?, que no vemos ni escuchamos, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia hay tantas manifestaciones de Jesús, de su palabra, que se le comunica a personas a través de locuciones, de su rostro, que se le comunicó a personas a través de visiones. Hoy tenemos la reliquia de Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? que nos visita, que es la que ve al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, en un momento Jesús le muestra su rostro, le habla, ella escucha su voz, y además no solamente le muestra su rostro, sino que le muestra su corazón a esta mujer. Es decir, que a lo largo de la historia hay muchas oportunidades en donde Jesús vuelve a mostrar su rostro y vuelve a hacer oír su voz, y el testimonio, ¿no es cierto?, de estas personas es lo que va a permitir mantener de alguna manera vivo algo que ni el ojo vio ni el oído oyó, ¿no es cierto? Es decir, algo que nos supera, ¿no? Pero por otra parte también en los santos, ¿no? Saben que cuando se pintaron los primeros íconos, se preguntó la iglesia si se podía pintar primero a Jesús, y se lo resolvió que sí. Pero después si se podía pintar a los santos, y se resolvió que sí. La primera que se pintó fue la Virgen. Y vieron que algunas veces cuando ven imágenes bizantinas, la Virgen no es muy linda, ¿no es cierto?, ¿no? Porque tiene las medidas del rostro de Jesús. Por eso en general es muy narigona la Virgen en los íconos, ¿no? Porque en realidad la pintan con la medida de Jesús, pero sin barba, lógicamente, y sin bigotes, ¿no es cierto?, para decir que es una mujer. ¿Pero por qué? Porque no tienen interés de decir así era la Virgen, sino lo que tienen interés de decir es que Jesús se manifestó en su rostro, ¿no es cierto?, pero también se manifiesta en todos los santos. Y quizás la vidriera más clara por la cual la gente conocía a Jesús era la Virgen. Y la vidriera más clara por la cual los hombres conocemos a Jesús son los santos. Entonces, el rostro de Juan Pablo II o el rostro de Teresa de Calcuta, digo, rostros que hemos visto, ¿no?, de santos en nuestra historia, de alguna manera nos mostraron el rostro de Jesús, no como una fisonomía, ¿no es cierto?, porque posiblemente no tengan nada de parecido
aparecido, ¿no? Juan Pablo II y Teresa de Calcuta con Jesús, sino porque algo en su mirada, en su expresión, ¿no es cierto?, en la paz que transmitían o en el amor que los alentaba, nos mostraba un rostro que hace 2000 años no vemos, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que verlo, porque lo necesitamos para poder vivir una amistad con Él, ¿no es cierto? Tenemos que relacionarnos con ese rostro, con esa voz, ¿no? Entonces, ya les digo, a lo largo de la historia, porque esta devoción empezó en el mismo momento en que Jesús murió, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la película La Pasión? Que es la esposa de Pilato la que le da esa tela tan valiosa a la Virgen, que esas telas son las que utilizan en la Pasión, y que esas telas las guarda la Virgen, y ahí empieza propiamente la devoción al rostro de Jesús, ¿no? Pero a lo largo de la historia también, ya les digo, hay dos leyendas, una leyenda en Occidente que es la Verónica, hay una leyenda en Oriente que es el Mandilion. Esas dos leyendas van a mantener de alguna manera que hay una imagen verdaderamente auténtica, no hecha por la mano del hombre, del rostro de Jesús. De eso se va a hacer infinita cantidad de copias, ¿no es cierto?, para que cualquier iglesia o cualquier persona pudiera tener una imagen de ese rostro de Jesús. Pero ya más cercano a nuestro tiempo, también hay una gran voluntad de parte de Jesús de mostrarnos su rostro. Y entonces en 1849 es que se da ese milagro de que en el velo de la Verónica, que se conserva en el Vaticano y que está totalmente desdibujado el rostro de Jesús por los siglos, se apareció de vuelta el rostro de Jesús. Y como no había fotógrafos todavía, entonces llamaron a un litógrafo, es decir, alguien que hacía una especie de grabado en piedra, para que hiciera el rostro de Jesús, que se veía en esa imagen. Y entonces, a partir de eso, empieza a manifestarse ese rostro de Jesús, y es el rostro de Jesús que conoce, por ejemplo, Santa Teresita, ¿no es cierto?, cuando su padre la inscribe en la cofradía de la Santa Faz, ¿no? Y que ahí están las apariciones de Jesús, Santa María de San Pedro. Después viene el tema de la primera foto que se saca de la Sábana Santa. Es decir, que en 1899, un año antes del 1900, sacan la primera foto de la Sábana Santa, y en el negativo se ve mejor la imagen que en el positivo, ¿no es cierto? Y entonces eso que la Virgen veía haciendo como un esfuerzo, también la providencia de Dios permitió que bastante sin un esfuerzo se viera el rostro de Jesús. La tienen ahí en el pasillo, esa imagen, es la foto que todos conocen, ¿no?, de la Sábana Santa. Después vienen otras apariciones, ¿no es cierto?, a Santa Pierina de Micheli en Italia, en donde le pide que imprima con esta imagen, ¿no es cierto?, que tienen ahí, que también es un pintor que pinta la imagen de Jesús basándose en la Sábana Santa. A Santa Pierina de Micheli le pide que haga primero un escapulario, ¿no es cierto?, de tela, y después una medalla, ¿no es cierto?, que tienen acá para aquellos que quieran llevarse. Es decir, que va a utilizar Jesús una cantidad de recursos para que nosotros tengamos como algún instrumento para volver a ver su rostro, ¿no es cierto? Esto que les decía del cassette
de la voz, es decir, un instrumento frágil, pero que permite que nosotros conservemos la memoria de algo que hace mucho la humanidad no ve. Bueno, nuestra misión es conservar esa memoria para dos fines, ¿no? Una es para mantener nuestra amistad con Él, ¿no es cierto? Porque la única forma en que nosotros podemos tener una amistad con Dios a través de Jesucristo es manteniendo viva esa presencia, ¿no? Y la otra es comunicárselas a los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comunicárselo a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer para comunicárselo a las personas a las cuales tenemos que transmitir el Evangelio? No solamente les tenemos que transmitir una doctrina o una moral o un catecismo, sino que sobre todo tenemos que transmitirles una persona, ¿no es cierto? Porque nuestra fe no es una doctrina, nuestra fe es una persona y esa persona está viva. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer es difícil decirle a alguien encontrarlo en la Eucaristía, es difícil decirle a alguien encontrarlo en la palabra. Tenemos que tener como recursos para mantener viva esa presencia. Entonces, bueno, esa es la devoción a la Santa Faz, ¿no? No es que es una imagen en particular, porque podría ser esta y podría ser el Sagrado Corazón y podría ser el Jesús misericordioso y podría ser el niño Jesús y podría ser Jesús crucificado. Es decir, no es que necesariamente tenga que ver esta devoción con una imagen. Incluso lo que conviene es que esta devoción se llene con la imagen que a nosotros más nos parezca Jesús, ¿no es cierto? Más nos motive pensar que así haya sido Jesús, ¿no? Porque incluso Jesús se cuidó, ¿no es cierto?, de mostrarse de maneras distintas, ¿no? Y se acuerdan ustedes que todas las apariciones de Jesús resucitado no lo reconocen, ¿no? Es decir, algo en su fisonomía cambió, ¿no? Y eso es propio del cuerpo resucitado, porque vieron que la Virgen es rubia en Lourdes y es morena en Guadalupe, ¿no? Porque es madre de Juan Diego y es madre de Bernadette, ¿no? Y entonces va a tomar una fisonomía dúctil a esa maternidad. Entonces está bien, si Juan Diego la viera a la Virgen como a María Antonieta, no le iba a servir mucho, ¿no? Porque no le iba a parecer su mamá, ¿no es cierto? La vio como una indiecita vestida como él y morena como él, ¿no es cierto?, ¿no? Pero también si Bernadette lo hubiera visto vestida como una nahuatl, no le hubiera servido mucho, ¿no es cierto? Entonces la Virgen hablaba en patuá, ¿no es cierto?, ¿no? Que era el dialecto que hablaba Bernadette, ¿no? Y la Virgen hablaba en nahuatl, que era el dialecto el idioma que hablaba Juan Diego. Es decir, que ni siquiera es importante si es Jesús así, ¿no es cierto?, exactamente, ¿no?, sino el Jesús que sea eficaz a nuestro encuentro con Él, ¿no? Pero que lo que Jesús quiere es que nosotros tengamos ese encuentro con Él. Y que ese encuentro con Él sea un encuentro vivencial, un encuentro real, un encuentro en verdad, que no sea un encuentro virtual, ¿no es cierto? Por eso empezábamos esta charla con el problema, ¿no?, de la virtualidad y de la inteligencia artificial y de esa incapacidad para saber qué hay detrás de la imagen que nosotros estamos viendo, ¿no? Y si detrás de la imagen que nosotros estamos viendo hay una persona o no. ¿Vieron esos tótems que hay en los edificios controlando la seguridad? Y nosotros no sabemos si el Señor está mirando para otro lado o no, ¿no es cierto? Porque es una imagen que no sabemos si hay una realidad detrás. Y nosotros necesitamos encontrarnos con una imagen que sepamos que hay una realidad detrás. Entonces, bueno, todo esto es para... El
esfuerzo que hace el arte, el esfuerzo que hicieron los artesanos, el esfuerzo que hicieron los jesuitas en las misiones jesuitas para transmitir la verdad a los guaraníes. No sé, todos esos esfuerzos que la Iglesia ha tenido por siglos son solamente estos instrumentos que la Iglesia utilizó para ver cómo hacemos para mantener viva una relación con alguien que no vemos hace 2000 años. Bueno, así que nosotros tendremos que ingeniárnoslas para encontrar el modo para que nuestra devoción eso pase y también en la capacidad que nosotros tengamos para transmitir. Pero y para terminar esto, Jesús en la devoción a la Santa Faz no solamente quiere que nosotros lo veneremos para mantener viva una relación de amistad, ¿no es cierto?, sino que quiere que lo hagamos para que lo reparemos, ¿no? Porque a él le hiere el haber sido olvidado, ¿no? Uno lo entiende un poquito, ¿no? Es decir, imagínense, ¿no es cierto?, si uno tuviera un hijo que se murió hace 20 años y uno se hubiera olvidado, ¿no?, de ese hijo, ¿no? De repente vendría el hijo y no diría, sí, me olvidaron, ¿no es cierto? Y yo sigo vivo, ¿no? Es decir, y quiero estar en el recuerdo de ustedes, ¿no? La razón por la cual nosotros tenemos recuerdos, tenemos fotos que nos conectan con eso es porque queremos mantener vivo un recuerdo, ¿no? Bueno, el problema es que el mundo se ha olvidado de Jesús, ¿no es cierto? Y que nosotros somos poquitos, ¿no? Es decir, pero que el mundo no lo recuerda a Jesús, ¿no? Se ha olvidado de alguien que ha muerto por nosotros, ¿no? Se ha olvidado de alguien que nos ama infinitamente, se ha olvidado de alguien que nos ha dicho las cosas más lindas que nosotros podemos llegar a escuchar, ¿no? Y eso a Jesús le duele, ¿no es cierto?, ¿no? Le duele a Dios que haya llamado hace 5.000 años a Abraham y lo haya sacado de Egipto al pueblo de Israel y se haya hecho hombre y haya elegido a 12 apóstoles y haya muerto por nosotros y esos 12 apóstoles hayan muerto por Jesús y hayan ido a los confines de la tierra y la fe se haya transmitido, ¿verdad?, para que de repente hoy nosotros encontremos chicos que no saben quién es Jesús, ¿no es cierto?, que no saben qué es el Padre Nuestro, que no saben tantas cosas elementales de nuestra fe. Entonces eso, como a Jesús le duele, quiere ser consolado, ¿no es cierto? Y lo consuela el que nosotros lo reparemos, ¿no? Y esa es la idea de las Verónicas, ¿no? Cuando hablamos de las Verónicas, hablamos de estos pañuelos, ¿no es cierto?, que consuelan el rostro de Jesús, ¿no? Y que tienen esa doble función, ¿no es cierto?, es decir, que lo consuelan a Jesús, pero ¿qué pasa con el pañuelo que consuela a Jesús? Queda impreso con la imagen de Jesús, ¿no? Entonces, es decir, consuela y es consolado, ¿no es cierto? Esta cosa que perdimos vuelve a aparecer viva, ¿no es cierto?, en nosotros. Esta idea de que si vimos a Juan Pablo II vimos algo de Dios, o si vimos a Teresa de Calcuta vimos algo de Jesús, quiere decir que si nosotros nos convertimos en Verónicas, Dios va a imprimir en nosotros algunos rasgos suyos que van a hacer que podamos mostrarlo y que la gente cuando nos vea algo de Jesús. Y entonces es una devoción sumamente importante para mantener nuestra propia vida y es una devoción sumamente importante en un sentido
sentido evangelizador, ¿no es cierto?, para transmitir a Jesucristo y para no transmitir una doctrina, ¿no es cierto?, ni transmitir una ideología, peor, ¿no es cierto?, ni un mensaje, ¿no?, porque Jesús no es eso, ¿no?, sino que Jesús es alguien, ¿no?, y ese alguien está vivo, y ese alguien quiere ser conocido y quiere ser amado, ¿no?, y por eso necesita nuestra inteligencia, necesita nuestra voluntad para que lo captemos y para que, por otra parte, lo transmitamos a los demás. Así que bueno, esta es la devoción que nosotros queremos mantener. Queremos que se centre en la Eucaristía para que no tenga la idea de una imagen, ¿no es cierto?, no, sino de una realidad, ¿no? Y para que no, es decir, detrás de esa imagen hay madera, ¿no es cierto?, pero detrás de Jesús está Él, ¿no es cierto?, vivo y presente, ¿no? Entonces, por eso la adoración eucarística, por eso el pedido de Jesús de que pongamos su imagen y la Eucaristía como para ayudarnos, ¿no es cierto?, ¿no? Porque la Eucaristía es como algo demasiado abstracto, quizás, y por otra parte es lo más concreto y lo más real, ¿no es cierto?, que existe sobre la presencia de Jesús, pero que puesta presencia e imagen, entonces nos va a resultar más fácil el encuentro con Él, ¿no? Por eso, bueno, si Dios quiere, este año empezaríamos la construcción en el terreno de acá al lado de la capilla de la Santa Paz para que podamos tener una capilla que esté dedicada a la adoración perpetua, ¿no? Y que algún día, cuando podamos, ¿no?, cuando tengamos los adoradores suficientes, haya siempre alguien que esté cumpliendo con este mensaje suyo, ¿no?, de ser pañuelo, ¿no? Y que lo haga no solamente a título personal, sino que lo haga a título nuestro como nación, ¿no? Saben que existe esto tanto en Francia como en Inglaterra, es que existen lugares de adoración en donde el que está ahí adorando está adorando por su país, ¿no es cierto?, ¿no? Por todos los hombres de ese lugar, ¿no? Y entonces que de alguna manera, de esa forma, Jesús, cuando vea, ¿no es cierto?, a esa persona, no esté viendo a Juanito o a Pepito, sino que esté viendo a la Argentina, ¿no es cierto?, que está reconociendo lo que está descubriendo, ¿no? Así que bueno, ahora los invito a quedarse en la misa para que celebremos esta presencia suya a lo largo de los siglos, pero que piensen cómo pueden hacer en su vida o con qué imagen